Pero ¿quién era el articulador de este golpe de Estado? El ex embajador de Estados Unidos. Estaba revisando algo de historia, un texto del escritor Augusto Céspedes, escribe sobre el golpe de Estado de 1964, que estaba de presidente teniente coronel Gualberto Villarroel, quien dijo como presidente: no soy enemigo de los ricos, pero soy más amigo de los pobres. Este militar patriota ha sido el primer presidente que convocó al Congreso indignado. Otro presidente, o expresidente, Germán Busch, que dijo: no he llegado a la presidencia para servir a los capitalistas. Un militar. El primer presidente que nacionalizó los recursos naturales, otro militar, David Toro. Está hablando de 1937-38. Patriotas. Para este militar, en 1946, le colgaron, lo asesinaron en el palacio. Estos libros escritos de la década del 60, la segunda versión del 70, ¿qué dice? Entonces, la ofensiva se concentraba sobre la mole del Palacio Quemado, que recibe fuego de la calle Guimani, de la esquina Bolívar, de la calle Comercio, de la policía, y por la parte de atrás, desde el edificio de La Salle y el edificio Kersul, donde se encuentra el consulado de Estados Unidos. Más atrás, al observar el juego que prevenía del edificio Kersul, consulado norteamericano, investigado a este militar patriota que garantizó el primer Congreso indigenal desde el consulado de los Estados Unidos, metrallando, disparando para acabar con la vida de un militar. Ahí son los documentos que revisaríamos. Y la historia se repite. Yo tuve que enfrentar que un embajador organice, planifique para acabar antidemocráticamente con mi gestión. Y siento que eso se repite en todo el mundo. Pero un compañero, un compatriota nuestro, víctima de tantos golpes militares, ¿qué me dice? Me dice: presidente Evo, hay que cuidarse de las embajadas de Estados Unidos. Siempre ha habido golpe de Estado en toda Latinoamérica. Y me dice: solo no hay un golpe de Estado en Estados Unidos porque no hay una embajada de Estados Unidos en Estados Unidos. Realmente llego a entender, de verdad, que en la historia no escuché golpes de Estado. Yo creo que es tan importante revisar y analizar la coyuntura. Los países que soportamos intentos de golpes de Estado desde el 2002, Venezuela, 2008, Bolivia, 2009, Honduras, 2010, Ecuador. Y hay que reconocer, compatriotas latinoamericanos o de América, Estados Unidos nos ganó en Honduras, consolidó el golpe de Estado. El imperio norteamericano nos ganó, pero también los pueblos de América, en Venezuela, en Bolivia y Ecuador ganamos. Con Estados Unidos estamos 3-1 por si acaso. ¿Quién será el futuro? Veremos el futuro. Yo creo que esta evaluación interna debe ser un debate profundo de los ministros de Defensa para garantizar democracias. Esa es mi lectura personal, porque mis pueblos, mis antepasados, mi pueblo, han sido permanentemente víctimas de golpes de Estado. Golpes sangrientos. No porque querían los militares, las Fuerzas Armadas, sino decisiones políticas internas y externas para acabar con gobiernos revolucionarios, con gobiernos que salen del pueblo. Esa es la historia de Latinoamérica.
Por supuesto somos diferentes. Tenemos derecho de plantearnos las formas de garantizar la democracia en cada país, pero sin golpes, ni intentos de golpes. Quisiéramos que esta conferencia de las ministras y ministros de defensa garantice una democracia verdadera en los pueblos, respetando lo diferente que somos, de regiones a región, de sector a sector. Pero también cuando hablamos de paz, yo digo, ¿cómo puede haber paz si hay bases militares? Y ahí también puedo hablar con cierto conocimiento porque yo he sido víctima de bases militares de Estados Unidos, sobre pretexto de lucha contra el narcotráfico. Cuando era soldado raso de las Fuerzas Armadas del año 1978, que los oficiales, suboficiales me enseñaron a defender la patria. Las Fuerzas Armadas es para defender la patria. Las Fuerzas Armadas no pueden permitir ningún militar extranjero uniformado y armado puede estar en Bolivia. Y cuando llego a ser dirigente, personalmente he sido testigo que no solamente la DEA uniformada y armada conducía a las Fuerzas Armadas ni conducía a la Policía Nacional, sino con su metralleta, su pretexto de lucha contra el narcotráfico, a los movimientos sociales, persecución con su avioneta, a las marchas, desde Santa Cruz, desde Cochabamba, desde Oruro, y no podían encontrarnos ni con sus avionetas, decían marchas fantasmas. ¿Qué marchas fantasmas? Llegaban las 2 miles de compañeros buscando reivindicación y buscando la dignidad y soberanía de nuestros pueblos. Por eso, convencido que si los pueblos luchamos por nuestra dignidad, por nuestra soberanía, eso no se lo puede hacer ni con bases militares, no con intervenciones militares. Todos, por más pequeños que seamos, países llamados subdesarrollados, países llamados en vía de desarrollo, tenemos dignidad, tenemos soberanía. Además de eso, cuando era parlamentario intentaron hacerme aprobar la inmunidad para los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, que esa inmunidad, que los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, incluido la DEA norteamericana, si cometen algún delito, no sean juzgados con las leyes bolivianas. Una carta abierta para matar, para agredir, como hicieron en mi región. Pero también cuando hablamos de paz, sí, convencido, la paz es la hija legítima de la igualdad, de la dignidad, que es la justicia social. Si no hay dignidad, si no hay igualdad, si no hay justicia social, imposible podemos garantizar una paz. ¿De dónde podemos garantizar? Porque hay pueblos que se rebelan, porque hay una injusticia. Pero siento también, escuchando a nuestro secretario general de las Naciones Unidas, sobre las doctrinas. Las doctrinas que conocemos en Bolivia, una doctrina anticomunista, que habían golpes de Estado para intervenir militarmente a los centros mineros, porque los movimientos sociales de los centros mineros eran grandes revolucionarios para transformar Bolivia. En la década del 50, 60, nos acusaban de comunistas, de rojos, a los dirigentes sindicales del sector minero, para ser confinado, para ser exilado, para ser procesado, hasta masacres. Esa época pasó. A esta altura ya no pueden acusarnos de rojos ni comunistas. Todos tenemos derecho a pensar diferente.
Para ser un país, para una región, la solución es el comunismo, bien. Para otro país el socialismo, bien. Para otro país el capitalismo, bien. Es decisión democrática de cualquier país. Pero cuando ya ganamos esa lucha, que ya no pueden justificar con una doctrina anticomunista para callar a pueblos, para cambiar presidentes, para gobernar gobiernos, viene la otra doctrina, la guerra contra las drogas. Por supuesto, es nuestra obligación de todos luchar contra las drogas. No compartimos. Bolivia no es la cultura de las drogas. Bolivia no es una cultura de cocaína. Pero ¿de dónde viene la cocaína? El mercado de los países desarrollados. Eso no es la responsabilidad del gobierno nacional. Pero obligados a combatir. Pero detrás de la lucha contra el narcotráfico no puede haber intereses geopolíticos que